Hola, buenas tardes. Nuevamente a todos los que están dentro de la sesión. Esperamos que se puedan ir integrando las demás personas. El día de hoy estaremos trabajando sobre el cálculo del PTU y su impuesto en y nóminas. El objetivo es que nosotros podamos generar el reparto de utilidades, ya sea en un periodo quincenal, o perdón, o un periodo semanal, catorcenal o en un periodo extraordinario. Podemos utilizar también cualquiera de los dos impuestos, por eso aquí dice el impuesto en compact y nóminas, ya sea en el periodo como tal, sumando el total de las percepciones o tomándolo como una gratificación anual. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en este transcurso de la tarde, recordando que, bueno, estamos utilizando actualmente la versión 19, aquí se me pasó a actualizar la ventana, pero es la versión 19 de compact y nóminas. El objetivo es calcular el reparto de utilidades a través del sistema de Compact y nóminas. Vamos a ver a muy grandes rasgos el tema de qué nos dice la ley para que con base en eso nosotros podamos ir aterrizando dentro del sistema de Compact y nóminas. Voy a adelantar esta diapositiva y nos vamos lo que es al marco legal. Entonces, sabemos que a partir de lo que nosotros generamos nuestra declaración, ya sea personas morales o personas físicas, nosotros si tenemos utilidad, tenemos que hacer el reparto de utilidades. De acuerdo al artículo 117 al artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo. Estas utilidades se van a repartir de acuerdo a un porcentaje, que en este caso, de acuerdo al diario oficial, desde el 3 de febrero de 2019, nos indica que tenemos que repartir el 10% de las utilidades de la empresa. Y que a partir de ahí, pues una vez presentada nuestra declaración, nosotros tenemos 60 días para poder presentarla. Quiere decir que en el caso de las personas morales, prácticamente estamos abarcando nada más el mes de mayo. Para las personas físicas todavía tenemos el mes de junio. Entonces vamos a repartir el 10% que nos dé la declaración de la utilidad que tuvo en el ejercicio anterior. Ese 10%, como ustedes saben, lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser, se va a repartir de acuerdo a los días que trabajó el colaborador. Y el otro 50% va a depender de su salario. Entonces tenemos que tener esos dos datos bien importantes identificados en el sistema de nóminas, tanto los días como los salarios devengados. Para quienes en Compact y nóminas no tengan acumulados anteriores, lo que va a hacer el sistema es que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Acabas de empezar a utilizar Compact y nóminas, yo no tengo el historial del colaborador, ni cuánto ganó, ni cuáles son los días que a lo mejor faltó. Entonces, el sistema que va a hacer, pues va a considerar, por ejemplo, para los días trabajados, lo que va a hacer es que va a considerar la fecha de alta. Si la fecha de alta a lo mejor fue el 1 de julio, va a sumar los días del 1 de julio a diciembre del 2025. Y lo mismo va a ser con el salario. Va a decir, bueno, tiene un salario ejemplo de 300 pesos. Va a multiplicar los 300 pesos por los días laborados. Pues prácticamente es lo que haría el sistema si no tenemos, en este caso, lo que son los acumulados. Por eso va a ser muy importante que nosotros empecemos a revisar esta información dentro de nuestro sistema. Para ello vamos a ver algunos reportes que nos van a funcionar precisamente para ir revisando. Entonces, considerando el 50% días laborados y el otro 50% por los salarios devengados. No sé si hay una pregunta, por ahí oí algún micrófono, no sé, recuerden que cualquier pregunta, igual se pueden activar el micrófono, me pueden escribir por el chat, voy a estar al pendiente. De momento también nos acompaña Mauricio y en cualquier situación pues también me estaría apoyando. Y si no me apoyan, por favor, Mauricio, también con el micrófono de las personas que están dentro para que si lo tengan activo, no, y no quieran participar, pues no se oiga el ruido de fondo. Y entonces, bueno, ¿quiénes van a recibir el reparto de utilidades? Y va a ser precisamente las empresas de nueva creación. Sabemos que durante el primer año de funcionamiento no van a generar como tal ese reparto de utilidades. También aquellas que son dedicadas a la creación, elaboración de producto nuevo. Y es para estas empresas son los primeros 2 años.
Las empresas de industria extractiva, instituciones de asistencia privada que efectúen actos con fines humanitarios, por ejemplo, el Instituto Mexicano también de Seguro Social y sus instituciones públicas descentralizadas tampoco van a generar lo que es papel de utilidades, o las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Entonces, este tipo de empresas quedarían fuera de acuerdo al artículo 126. El artículo 127 nos indica que el reparto de utilidades se va a ajustar también a las siguientes normas. Y en este caso va a ser bien importante la configuración que tengamos en el sistema. El primer punto nos dice que tanto los directores, administradores, gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Entonces, en nuestro catálogo de colaboradores, de empleados, nosotros tenemos que identificar cuáles son este tipo de empleados para poderles indicar que no se calcula el PTU. También nos indica que en el caso de tener tanto trabajadores de confianza como trabajadores sindicalizados, el trabajador de confianza se va a topar con el 20% del salario que más gane el sindicalizado. Entonces, el sindicalizado va a ser quien nos va a topar. Y también dentro de nuestro catálogo de empleados tenemos que tener mucho cuidado si son de confianza o son sindicalizados. Si tenemos los dos, entonces sabemos que el desindicalizado me va a topar a los de confianza. Y también revisar si a lo mejor ustedes me dicen, ¿sabes qué? Es que me lo está topando, pero yo no tengo sindicalizados, habría que revisar el catálogo de empleados. Ahorita lo vamos a revisar. También nos dice que los trabajadores del hogar tampoco participan en el reparto de utilidades y tampoco los trabajadores eventuales tienen derecho al PTU cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Entonces, quienes trabajen menos de 60 días y tengan tipo de contrato eventual, el sistema automáticamente no los estaría considerando. Como que es un resumen de lo que nos dice el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice que el monto de la participación, y ya el artículo 27, 127, también en su fracción 8, nos dice que también el monto de participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador. O sea, aquí encontramos una condición también en el caso del reparto de utilidades, que no podrá exceder los 3 meses de un salario, del salario del trabajador. Entonces, si también se excede, también se puede topar. Pues también ya tenemos entonces otra consideración que tenemos que tomar en cuenta en el cálculo del PTU. Y para ello, entonces, bueno, existe también el artículo 128, que en este caso no serán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Entonces, el ejercicio inmediato anterior. Artículo 129, 130, la participación en las utilidades no se computará como parte del salario. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Y en este caso no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Entonces, son los artículos que a grandes rasgos, pues sí quisimos tomar, porque van a ser la base para que nosotros configuremos nuestro sistema de nóminas. Vamos a ver aquí un tema de cálculo manual del PTU, ahorita lo vamos a ir viendo, que de acuerdo a la ley nos dice que podemos calcular el impuesto de acuerdo al artículo 96 o de acuerdo al artículo 174. Entonces, cualquiera de estas dos opciones nos vamos a poder utilizar. Y dentro de nuestro catálogo de conceptos, sobre todo el concepto de aguinaldo, nosotros tenemos que definir, ¿es artículo 96 o es artículo 174? ¿Qué nos dice el artículo 96? Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo son obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales, que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban el salario mínimo. Quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, como participación de utilidades, primas dominicales, primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. Por eso podemos utilizar también el artículo 96. Y el artículo 174 pues ya va enfocado mucho más a las gratificaciones anuales, que nos dice que la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme al artículo 174.
Entonces, esas serían como que las dos opciones que vamos a tener para lo que es el cálculo del impuesto. Antes de calcular el impuesto, nosotros tenemos que saber, primero, cuánto se va a repartir y cuánto le corresponde a cada colaborador. Dame un segundo, voy a conectar mi equipo. Entonces, mientras hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, realmente vimos la parte teórica, vamos a irnos enfocando a hacer alguna práctica dentro del sistema para ver cómo se va a hacer y qué consideraciones tenemos en el sistema. No, creo que no hay preguntas. Entonces vamos a empezar a ver las consideraciones que nosotros tenemos que tener en Compact y nóminas de acuerdo a lo que nosotros revisamos. La primera consideración que sí les indicaría que pudieran revisar es que dentro de su catálogo de conceptos, ustedes identifiquen primero el, el concepto que se va a utilizar para lo que es el reparto de utilidades. Dentro de su catálogo de empresas, en el apartado de opciones, ustedes van a encontrar este apartado donde nos dice concepto de PTU, está del lado derecho, y nos dice que es el concepto 25, reparto de utilidades. Una vez que revisen esa parte, nos vamos al catálogo de conceptos y revisemos que tiene su clave agrupadora correcta. Esa sería como que la primera característica súper importante que vamos a empezar a revisar. Voy a ir revisando dentro del sistema para ir revisando cada una de los pasos que vamos a ir trabajando. Entonces, primer apartado nos indica, acá está, que en el catálogo de empresas, estaba haciendo aquí unas pruebas, pero bueno, nos dice que en el catálogo de empresas nos vamos a la casita, nos vamos al catálogo, segundo botón, que es catálogo. Posteriormente nos vamos a ir al apartado de generales. Automáticamente el sistema selecciona la empresa que tengo abierta. En este caso es la empresa versión 18. Nos vamos a ir al apartado de opciones y aquí me dice el concepto que vas a utilizar es el concepto 25, reparto de utilidades. Vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir ahora al catálogo de conceptos. Nos vamos a ir al menú catálogos, conceptos. Nos vamos a ir recordemos que se va a dividir tanto en percepciones, deducciones y obligaciones. La primera pestaña que aparece son las percepciones. Yo lo quiero enumerar para no irme a buscar por descripción, lo puedo buscar por número. Entonces, si yo le doy clic en número, fíjense cómo empieza a ordenar por número. Si le doy por descripción, empieza a ordenar por descripción. Entonces, voy a buscar por número y voy a seleccionar el concepto 25, que es el de reparto de utilidades. Por default, si ustedes no han hecho ninguna configuración, el sistema ya trae la agrupación de la clave agrupadora P003, que es participación de los trabajadores en las utilidades del PTU. Es para que aquí también lo tengan presente. Es la primera consideración que nosotros vamos a revisar. Posteriormente vamos a ver la parte grabada y exenta, pero ahorita queremos ver la clave agrupadora. Siguiente consideración dentro del sistema. También debemos revisar, también la ley nos decía que hay empleados que no se les va a calcular el PTU. Ejemplo, pues aquellos que son gerentes, accionistas, directores, también no le vamos a aplicar lo que es el PTU. Para ello, dentro del catálogo de empleados, ustedes van a seleccionar en la pestaña de cálculos y le van a poner cálculo del PTU. Ya tomando en consideración el catálogo de empleados, también nos dice que los eventuales también no se les va a calcular. Nos dice que los trabajadores eventuales, quienes hayan laborado menos de 60 días, el sistema automáticamente los va a excluir a los trabajadores en el cálculo del PTU. Entonces, si es por o eventuales. Segunda consideración. Tercera consideración, también tenemos que revisar si nosotros tenemos empleados sindicalizados y empleados de confianza.
para que, recordemos que va a ser el tope de los de confianza. Entonces, habría que revisar. Tercera consideración, en el catálogo de empleados. Pues vamos a irnos al catálogo de empleados y ahorita regresamos al catálogo de conceptos. Catálogo de conceptos. Yo aquí tengo algunos trabajadores que ya dimos de alta y cada uno tiene diferentes consideraciones. En este caso tenemos, no, déjenme desplegar aquí la nómina porque los estoy como que identificando por cómo aparecen en el listado. Vamos a poner todos. Tengo 3 nada más. Y dentro de mis catálogos tengo empleados. Por ejemplo, en el caso de Vicente, Vicente me dice que gana 300 pesos. En este caso, sí le corresponde el cálculo del PTU. Aquí lo podemos ver, que le corresponde el cálculo del PTU. A lo mejor digo, pues sabes que este es un gerente y le desactivo el cálculo del PTU. Entonces, ustedes van a tener que quitar esta palomita si es que alguno de sus colaboradores cae en este error. Para aquellos quienes sean gerentes administradores. Siguiente apartado. También, Manuel, ahorita lo vamos a dejar en Vicente. Luego tenemos, por ejemplo, Sara García. Sara García, en este caso, tiene la característica que es un colaborador que dimos de alta en septiembre, pero que dejó de laborar con nosotros en noviembre. Entonces, este trabajador también es un colaborador eventual y que no laboró los 60 días. Entonces, ya tenemos un gerente, ya tenemos una persona eventual. Luego tenemos a Javier López. Javier López tiene la característica que es un colaborador sindicalizado. Entonces, probablemente en esta empresa sí manejamos este tipo de colaboradores. Si ustedes no manejan, sí les pediría que revisaran de forma correcta que los colaboradores, si son de confianza todos, ninguno tenga sindicalizado, porque al final al hacer el cálculo, pues va a empezar a topar a todos los demás, aunque no sea sindicalizado. Entonces hay que tener en consideración que si ustedes no manejan sindicalizados, revisen que esta casilla de sindicalizado, todos digan que no. Ejemplo, regresamos a Vicente Fernández, y Vicente Fernández no es sindicalizado. Regresamos, Sara García no es sindicalizado, pero es un colaborador eventual. Tenemos a Javier López, que Javier López sí es un colaborador sindicalizado, lo vamos a considerar. Tenemos a Margarita Vidal. Margarita Vidal igual no es sindicalizado, tampoco ella sí le corresponde cálculo del PTU. Y tenemos finalmente a Francisco Villa, que también Francisco Villa no tiene ninguna característica. Creo que Francisco Villa, en este caso, por ahí tiene bajas y reingresos, entonces trabajó algunos días del año, no trabajó todo el año, entonces entre sus altas y sus bajas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir revisando dentro del catálogo de empleados. 3 características, resumiendo, si les corresponde o no le corresponde, cálculo el PTU. Segunda, que si son sindicalizados o de confianza. Y tercera, nada más tener la consideración para aquellos colaboradores que no trabajaron durante todo el año y que fueron eventuales. Las características que les recomendaría, pues revisar antes de, recordando que ustedes también tienen un reporte, dentro del reporte de catálogos, por ejemplo, tenemos catálogo de empleados, tanto datos generales, por ejemplo, vamos a ejecutar este. Aquí que vamos a poder observar, por ejemplo, el tipo de contrato. En este caso, si es sindicalizado o no es sindicalizado, para no irnos uno por uno dentro del catálogo de empleados. Vamos a poner todos. Bueno, aquí les dije que no a los de baja, pero por ejemplo, aquí tenemos que Javier López es sindicalizado. Entonces, bueno, aquí ya también lo podemos ir revisando pues de forma más rápida eh, o visual, para no irnos uno por uno, para ir revisando que todos nuestros colaboradores estén de forma correcta. Tenemos catálogos y también tenemos datos obligatorios. Recuerden que este tipo de reportes pues, nos va a dar información en pantalla para que nosotros la podamos analizar. Vamos a decirle aquí. Por ejemplo, este reporte nos va a decir también pues, las fechas de alta, por ejemplo, de los colaboradores, para que ustedes puedan pues, ir calculando cuántos días les corresponden.
Salario diario, también considerar salario diario, por si se va a topar a los 3 meses, por ejemplo, aquí también lo podemos observar. Tenemos, por ejemplo, también el reporte de catálogos de sueldos y salarios. Vamos a ejecutar el reporte. Pues, reportes que nos pueden ayudar a revisar nuestra información pues de una forma mucho más rápida. Y este reporte pues igual nos va a dar en este caso el tipo de contrato. Entonces, para que ustedes lo puedan ir revisando. Eso fue catálogo de empleados. Por ahí creo que hay una pregunta. Cuando son pocos se puede hacer uno por uno, pero si son más de 100, hay algún reporte, creo que no había leído la pregunta, pero ahí está, que son los reportes que les acabo de mostrar. Corroboro es dentro del apartado de reportes, catálogos, y aquí tenemos datos generales, datos obligados y datos de sueldo y salarios. Ya específicamente para los gerentes subgerentes, pues ahí sí ustedes tendrán que ir revisando cuáles son. Aquí sí, no tengo ninguno que me pudiera decir, bueno, ese es gerente, subgerente, pero bueno, o que aplique que no se le dé el reparto de utilidades, pues pudiera ser de forma manual. Este reporte no recuerdo qué nos da, pero nos da pues el contrato, datos ya como del IMSS, ¿no? De IRPC, CUR, etcétera. Entonces, también otra opción, aprovechando de la persona que nos comentaba, aquí en catálogos, en catálogo de empleados, ustedes pudieran, desde la opción de catálogo, pudieran exportarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo exporta a Excel. También esa sería como que otra facilidad de poder revisar la información. Catálogos de empleados, se van a ir al menú catálogo y le van a dar exportar. El sistema nos va a generar una plantilla. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner empleados PTU. Se me ocurre ponerle aquí un nombre. Empleados, aquí vamos a poner exportación. Ok, le vamos a dar exportar. No me dio la opción de cambiar el nombre. Vamos a exportarlo. Y nos va a dar la información en columnas. Solamente habría que como que identificar cuál es la columna que queremos revisar. Ejemplo, sindicalizados y de confianza. Aquí tenemos la de sindicalizados. Entonces ya puedo aquí a lo mejor hacer mis filtros, mándame cuáles son los de confianza. Por ejemplo, el tipo de contrato viene como 01, 02, 03. Entonces ustedes tendrían que ir identificando, nada más déjenme ver. ¿Dónde está el tipo de contrato? Lo perdí, pero ahorita lo buscamos. A ver, vamos a buscarle mejor como contrato. Ahí está, ahí está. Tipo de contrato. Ahí está, 0101. Si ustedes no identifican qué es, pues recuerden, se van al catálogo de empleados y ven, bueno, quién es 0, qué es 01 y qué es 02, qué es 03. Entonces, como que otro tipo de reporte también que nos pudiera dar el sistema en Excel para que ustedes lo puedan revisar. Por aquellos, pues como comentaban, ahorita tengo 3, pero imagínate tener más de 100 trabajadores o a lo mejor hay empresas que manejan mucho más empleados. Bueno, entonces, primera característica. Entonces, vimos catálogo de empresas, vimos catálogo de empleados y vamos a entrar nuevamente al catálogo de conceptos. Dijimos que una característica de mi catálogo de conceptos es que tenga su clave agrupadora. En este caso sería la clave agrupadora, bueno, igual ordeno por número, reparto utilidades y bueno, por default trae esta. Entonces vamos a entrar a revisar nuestro catálogo de conceptos. En el catálogo de conceptos vamos también a identificar cuáles son los conceptos. Recordemos que el PTU se va a repartir 50% por días laborados y 50% por los sueldos. Y en el caso de los sueldos, ¿cómo vas a ver el sistema? ¿Qué aplica para PTU o no? En este caso, por ejemplo, yo tengo cada uno de mis conceptos. En el apartado de importe total, vamos a revisar que nosotros tenemos un acumulado.
que en este caso sería el acumulado de PTU. Este es el que me va a considerar para el 50%. Entonces, hay que tener mucho cuidado. 50% para todos los conceptos que tengan este acumulado. Entonces, lo que va a hacer es sumar todos esos conceptos y al final me dice, mira, este trabajador durante el año anterior, de acuerdo a este acumulado, ganó cierta cantidad. Vamos a revisarlo en sistema. Pues ahora nos vamos al catálogo, pero específicamente a cada uno de los conceptos. Empezamos por el sueldo. Están ordenados por número, entonces nos vamos a ir hasta arriba. Sueldo. Nos vamos al importe total, que es lo que se le pagó en cada una de nuestras quincenas. Entonces, todo lo que se le calculó quincena por quincena, semana o periodo por periodo, se va a estar acumulando a este acumulado que se llama PTU, ingresos acumulados. Vamos a ver otro ejemplo. En mi caso, yo configuré también el de comisiones. Creo que el de comisiones ya viene por default. Y si nosotros revisamos, las comisiones también me dicen PTU, ingresos acumulados. Entonces, todo lo que vayan teniendo estos dos conceptos se van a ir sumando. Revisemos, quienes manejen, por ejemplo, séptimos días, también se van a ir al acumulado de ingresos acumulados. Vamos a ver horas extras, aplica. A horas extras no trae su acumulado. Entonces, ustedes revisen los conceptos, cuál es el acumulado fiscal que le corresponda. En este caso, recuerden, ya Compact, en este caso Compact y Nóminas, ya trae pues, los conceptos que aplicarían. Pero si ustedes generaron conceptos nuevos, aquí no sé si tengan un concepto nuevo, ¿por qué no? Si ustedes generaron conceptos nuevos y también quieren tomarlo en cuenta para el acumulado del PTU, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a suponer que esta comisión de sueldo, este sí lo trae. Vamos a suponer que este no lo trae. O sea, aquí en comisión sueldo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Este concepto que yo creé, sí quiero que integre para el PTU. ¿Qué es lo que van a hacer? Del lado izquierdo, aquí en el importe total, del lado izquierdo, van a buscar ese acumulado. Vamos a buscar el acumulado que se llama PTU, ingresos acumulados. Y lo que van a hacer es que lo pasan del lado derecho. Una vez que lo seleccionen, presionan la flechita y lo pasan del lado derecho. Y con eso, pues todos los conceptos que ustedes pagaron y que quieren considerar para la parte de utilidades, se va a ir acumulando. Pues hasta aquí no sé si haya preguntas sobre este apartado del catálogo de conceptos. ¿Sí? Porque entonces recordemos que el 50% se va con el ingresos acumulados y luego vamos a tener otro acumulado que es el de acumulado de días y horas. Ahorita vamos a ver. Parece que no hay preguntas. Entonces, recuerden, 50% se va por el acumulado. Reviso cada uno de mis conceptos que quiero que se sume al acumulado, al total acumulado para PTU, ingresos acumulados. El otro 50% se va de acuerdo a lo que es los días laborados. Y para los días laborados, pues ya nosotros tendremos que revisar si tenemos faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo. Ustedes van a revisar cuáles son las incidencias que tienen dentro de su sistema. Y que van a tener también un acumulado que se llama días PTU no participa. Vamos a revisarlo también en sistema. Para ello, ahora sí, vamos con el otro 50%. Nos vamos a ir al catálogo de incidencias, tipos de incidencias. Aquí está, tipos de incidencia. Y entonces vamos a ir revisando. Igual el sistema, si ustedes generaron alguna incidencia de forma manual, que digan a lo mejor permiso de la empresa y no se le considera como asistencia al colaborador, ustedes van a decidir si participa o no participa, si lo están considerando como una falta. Voy a leer la pregunta antes de continuar. Cuando son pocos se puede, estos conceptos se tomarían en el factor de días y sueldo. Sí, para el tema del cálculo PTU, sí. No sé si a eso se refiere, pero sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las faltas injustificadas, aquí también nos da la opción días de PTU que no participan. Ejemplo, la enfermedad general, pues igual aquí también está configurada como días que no participan. Por ejemplo, los días de castigo, también días que no participan.
Ejemplo, accidente de trabajo. Aquí sí no se lo está descontando, pero si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos esos acumulados. Ustedes lo seleccionan y en caso de considerarlo, lo pasan del lado derecho. Son revisiones que tendrían que hacer tanto a su catálogo de conceptos como a su catálogo de incidencias. Entonces hay que revisar, sobre todo porque esto nos va a ir ayudando. Si ustedes por alguna situación hicieron alguna modificación, como lo hice yo, que algún concepto, ¿sabes qué? Yo no tenía este concepto, se me ocurre que este concepto yo no le había puesto que sí me afectaba, en este caso a lo mejor, ¿sabes qué? Las comisiones no tenían vamos a poner que aquí teníamos, y que revisé y que digo, no sabes que yo sí lo voy a considerar para el PTU ingresos acumulados. Lo pasamos del lado derecho y le vamos a dar guardar. El sistema hasta este momento no va a hacer ningún cambio. Si ustedes calculan el PTU y pagaron comisiones, pero no tenía este acumulado, no, al total de sueldos de vengados no me va a estar dando lo que tiene comisiones. ¿Por qué? Porque yo en este momento, hoy 14 de mayo, le acabo de asignar el PTU ingresos acumulados. Para ello, ustedes van a tener que ejecutar una utilería. Esta utilería es recomendable que respalden. Entonces, recordamos archivo, respaldar empresa. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, antes de utilería, para que ustedes sepan, utilería. Le damos ejecutar y es muy recomendable, recuerden que cada vez que ustedes hacen alguna configuración especial dentro de la empresa que tengan, estén trabajando, siempre se recomienda respaldar. Bueno, una vez respaldada y que yo ya haya asignado correctamente el acumulado de días y el acumulado de conceptos para PTU, ustedes van a ejecutar esta utilería. Menú herramientas, utilerías, y vamos a hacer esta que es reconstrucción de acumulados. Esta reconstrucción de acumulados se hace desde inicio de historia. Por eso aquí nos recomienda siempre respaldar. Entonces, ahora sí, si yo le pagué comisiones en mayo del año pasado, en abril, en junio, no sé, en cualquier mes, ¿qué es lo que va a hacer? Ya va a tomar el acumulado correcto y ya lo va a sumar. Entonces, aquí le vamos a dar que a partir de enero, de preferencia, por lo menos del año anterior, que yo voy a pagar el reparto de utilidades y que acabo de asignar lo que son los acumulados, le damos ejecutar. Es una utilería muy sencilla, muy rápida, pero también es recomendable respaldar. Si se dan cuenta, es muy rápida. Y entonces, pues ya va a considerar esos acumulados desde enero del año pasado a la fecha. Porque por alguna situación a mí se me había olvidado asignar. Regreso a la presentación, si no hay dudas. Entonces, es la utilería que les recomiendo utilizar en caso de que ustedes hayan asignado un acumulado, algún concepto o algún acumulado también, alguna incidencia. ¿Cómo podemos ir revisando los acumulados? Tenemos desde el sobre recibo, ustedes pudieran ir revisando cuáles son los acumulados. Ahora lo vamos a ver. Y también desde el reporte de ISR Cardex, antes de ejecutar, no sé, el cálculo PTU. Es como que una revisión previa. Vamos a revisar ese tipo de información. Entonces, nos vamos al sistema de nóminas y el primero, nos vamos al sobrerrecibo. Recuerden, si la empresa yo la vengo trabajando desde el año pasado, sí voy a tener acumulados. En caso contrario, va a estar vacío. Nos vamos a la tercera pestaña en la parte inferior. Vamos a encontrar el de acumulados. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar el acumulados. Entonces, está clic aquí y el sistema aquí trae todos los acumulados. Por ejemplo, me dice que para ingresos acumulados tiene 106,000 pesos. Y ya lo que va de 2026, pues aquí me dice, mira, esto es lo que va acumulando. En este caso, para los días, ese es para ingresos, que es el importe que vamos a utilizar para el cálculo del PTU, y debe de venir otra, más déjenme lo ubico, que debe ser de días, ahí está,
días que no participan para PTU. Probablemente este trabajador nunca tuvo faltas, no tuvo alguna incidencia que no esté contando. Entonces, este trabajador, pues sí vino a laborar todo el año. ¿Sí? Entonces, en las consideraciones. Por si quieren ir revisando uno. Si quieren revisar de forma general, porque me dicen, no, pues yo tengo muchísimos, igual desde el menú reportes, reportes de ISR y el de Cardex de empleado por acumulados. Vamos a ejecutar ese reporte y vamos a pasar, bueno, vamos a revisar primero el filtro. Vamos a revisar el filtro, pues los registros patronales que manejemos, quincenal, de qué periodo a qué periodo, del ejercicio 2025, por ejemplo, y vamos, 2025, aquí tiene 2026, vamos a ponerle 2025, y quiero revisar el acumulado de días PTU, lo paso del lado derecho, y vamos a buscar también el acumulado de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero lo buscamos, PTU, ingresos acumulados. Esos serían los dos conceptos que les recomendaría ejecutar. Igual, imprimir valores en cero. Si queremos incluir a los de baja, aquí sí, porque a lo mejor tenemos colaboradores que se fueron en diciembre, en enero, pero sí les corresponde el cálculo del PTU. Y le vamos a dar tipos de acumulados. Primero vamos a empezar por percepciones y deducciones y después por días y horas. Entonces, vamos a ejecutar el reporte. Vamos a maximizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de Sara García, ya está todo lo que son los ingresos de PTU. Y aquí tengo empleado por empleado. Tengo a Sara García, tenemos, por ejemplo, a Francisco Villa con todos sus periodos y aquí vamos todo lo que le pagamos en cada uno de los periodos dentro de la empresa. Margarita Vidal. Y si nos vamos, por ejemplo, no sé si esto tenga yo faltas, vamos a irnos ahora por faltas. Ahora vamos a ver los acumulados por días y horas. Y a maximizar. Y en el caso, por ejemplo, miren aquí sí lo podemos ver. Nos vamos a recordar que Francisco Villa en el periodo 15 tuvo una falta. Probablemente una falta. Aquí ya me dice el acumulado, días que no participan para PTU. Margarita también tuvo 10 días en el periodo 13 y 3 días en el periodo 15. Entonces, ya estamos revisando el tema de acumulados, de percepciones y también estamos viendo el acumulado de los días. Entonces, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en Francisco Villa, que tiene por ahí una falta, y Margarita, que por ahí tiene 13. Y cerramos. Entonces, es validación de nuestra información. Regreso a la diapositiva. Entonces ya con eso revisamos lo que son los acumulados. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Ahora nos vamos a ir al tema del impuesto. ¿Qué consideraciones vamos a tomar en cuenta para el cálculo del impuesto sobre la renta? No sé si hay alguna duda o pregunta. Hasta este momento me parece que no. Ahora vamos con el cálculo del ISR, recordando que tenemos la posibilidad de calcularlo con el artículo, ahí se me fue el artículo, y el mensual, el del periodo, o el artículo 142, que es para las ratificaciones anuales. Dentro del catálogo, dentro del reparto de utilidades, vamos a revisar, por ejemplo, si es gratificación, lo vamos a considerar como una gratificación anual, va a ser de acuerdo al artículo 142. Y si es ISR, base grabada, que se va a sumar a las percepciones o al periodo, va a ser ISR base grabada. Pues vamos a ir revisando los cálculos. ¿Qué pasa si yo selecciono ISR base grabada? ¿Qué pasa si tomo el artículo 142? Normalmente hemos visto que en los cálculos, normalmente, no es una regla, que cuando se hace con el artículo 142, al colaborador se le retiene menos que si lo hacemos de forma global, tanto sus percepciones de la quincena como sus percepciones de PTU. Entonces aquí ya queda consideración. Sabemos al final que en la anual, pues todo es un cálculo y que se va a ir haciendo como que tal el ajuste. Pero bueno, estas es como que las consideraciones que hemos notado en algunos cálculos. Vamos a irnos al sistema.
Pues ya ven, todo lo estamos ahorita viendo en el sistema, estamos preparándonos antes de ejecutar nuestro reparto de utilidades. Entonces, desde el menú catálogos, regresamos nuevamente al concepto, regresamos al concepto número 25. Vamos a ordenar por número al 25, reparto utilidades, en el importe total, en el importe uno, perdón, que es lo grabado y lo exento. También el sistema ya viene preparado para saber cuánto graba y cuánto exenta. Entonces, a partir de lo que graba, igual me dice qué artículo vas a tomar, el 142 o el ISR mensual. Si yo quiero cambiar, creo que por default viene este, pero si yo quiero cambiarlo, entonces nos vamos al ISR mes. ISR, ay, no recuerdo cuál es, ISR del, ISR base grabada. ISR base grabada, sería este. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿El del periodo o el del anual? Vamos a hacerlo primero en el anual para que me lo separe. Y le damos guardar. Entonces, todas las consideraciones que hemos revisado, catálogo de empresas, catálogo de empleados, catálogo de incidencias, catálogo de conceptos. Esa es la información que hemos revisado hasta este momento. Y bueno, recordemos que pues exenta lo que es 15 horas. Ahora sí, vamos a enfocarnos al catálogo del sistema. Vamos a ver cómo el sistema lo hace de forma, cómo lo hace el sistema y poco a poco también lo vamos a ir considerando dentro de nuestra, de forma manual. ¿Cómo divide el sistema el 50%? Voy a abrir para ello un Excel, que aquí lo tengo. Este Excel, yo ya tengo aquí a todos mis colaboradores. Exporté la información y aquí tengo tanto a Francisco Villa, Vicente Fernández y a Javier. Vamos a ver a ellos dentro del sistema. Dentro del menú procesos, vamos a... Ah, también hay que considerar, si lo queremos considerar en el periodo normal o en un periodo extraordinario, ustedes van a decidir si lo aplican en el periodo normal o en el periodo extraordinario. Cuando lo aplican en periodo extraordinario, por default el sistema estará calculando con el artículo 174. Y cuando es, por ejemplo, aquí vamos a darle procesos, por ejemplo, PTU, nada más quiero que vean algo, vamos a poner que vamos a repartir 50,000 pesos, poner un monto, este, pues, va a calcularlo de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el catálogo de conceptos, que en este caso va a ser por gratificación anual, que es el artículo 174. Si tenemos el 96, lo va a hacer con el 96. Entonces, de eso va a depender de qué artículo va a estar utilizando. Pero si lo hacemos en un periodo extraordinario, el sistema por default va a tomar el artículo 174. Aquí no va a haber opción de elegir. Entonces, vamos a suponer que nosotros somos persona moral y la vamos a pagar la próxima semana, el 20 de mayo del 2026. No sé qué día cae. Espero que sea laboral. Pero entonces aquí tenemos, y aquí por default, en periodos extraordinarios, estará tomando el artículo 174. Entonces, consideraciones. En el periodo normal, voy a poder seleccionar 96 o artículo 174. Periodo extraordinario, por default, va a ser el artículo 174. Voy a hacerlo en periodo extraordinario y ya después me regreso a un periodo quincenal, que es el que manejo. Pero puede ser semanal, catorcenal, etc. Desde el menú procesos, nosotros vamos a tener lo que es el PTU. Y este concepto ya revisamos que lo toma desde el catálogo de empresas. ¿Qué me dice? Que por lo menos tengo que repartir el 10% de la utilidad de la empresa. Entonces, vamos a suponer que esa empresa tuvo medio millón y que se van a repartir 50,000 pesos. Siguiente consideración. Ojo, oye, ¿existen acumulados o no existen acumulados? Ya revisamos que esta empresa sí tiene, ya revisé mis acumulados de conceptos, de percepciones, ya revisé mis incidencias, entonces le digo, ¿sabes qué? Sí existen empleados. Entonces, hay que tener muchas consideraciones, qué información vamos a utilizar.
Voy a regresar acá. Podemos hacerlo ya sea en un periodo normal o en un periodo extraordinario. Retomando desde el menú procesos, PTU. Y voy a explicar la ventana antes de pasarme el sistema. Me va a dar la opción procesos, PTU. El primer campo que me va a dar prácticamente es la cantidad que se va a repartir. Bueno, ¿cuánto vamos a repartir? El 10% de lo que nos da. En este caso yo voy a poner 50,000. Siguiente, me va a preguntar, oye, ¿existen o no acumulados en tu base de datos? Si existen, pues ya revisamos toda la información anterior. Si no existen, me va a decir, ojo, esta opción de no existen acumulados del ejercicio anterior solo se debe utilizar cuando no existe historia en el ejercicio anterior. ¿Qué significa? A lo mejor yo acabo de adquirir Compact y nóminas este año, pero quiero calcular o hacer el reparto de utilidades en el sistema. Entonces, me va a dar la opción, ¿sabes qué? No, no estén acumulados. Yo, el sistema los va a calcular de forma, de acuerdo a la fecha de alta, con salario diario, y va a hacer los cálculos correspondientes. No va a tener, no, el sistema no va a saber las faltas, si hubo percepciones adicionales, no lo va a saber. O sea, hay que tener esa consideración. Y también más adelante nos va a decir que el tema de la exención de los 3 meses que también revisamos en la primera parte, que si va a ser el salario de vengado definitivo para PTU, va a ser el salario diario por los días del año y los días trabajados definitivos van a ser los días del año. Esto es cuando, perdón, eso no es de los 3 meses, esto es cuando no existen acumulados. Cuando no existen acumulados, ¿qué es lo que va a hacer? Salario, multiplico el salario diario por los días laborados. Y los días laborados, pues van a ser los días del año, si es que su fecha de alta es desde el 1 de enero. Si entró después, le va a ser la parte proporcional. Entonces, para considerar cuando no existen acumulados. Ahora sí, en la parte inferior, nosotros vamos a encontrar que si se van a descontar incidencias. Entonces, aquí nosotros también tenemos la posibilidad, ¿sabes qué? Si descuéntalas o no las descuentes. Entonces, descontar incidencias que están asociados al acumulado de días PT. Y ya también ya lo revisamos, cómo, a qué se refería. Y el último apartado, también el sistema nos va a empezar a topar. Si sabes que el PTU se puede topar a los 3 meses del salario o el promedio de la PTU recibida por lo menos en los últimos 3 años. Entonces, también, si no existe información de los 3 años, pues no vamos a poder utilizar esa opción. Pero, ¿qué sí nos va a dar? Por ejemplo, el PTU a considerar. ¿Sabes qué? Considera el salario diario multiplicado por los 3 meses, el salario diario integrado por los 3 meses o el salario base de cotización. Esto es lo que va a hacer el sistema. Y también me va a decir, oye, 3 meses, pues en promedio normalmente son 90 días, pero hay 3 meses, si por ejemplo hablamos de octubre, noviembre, diciembre, estaríamos hablando de 92 días. Si hablamos de enero, febrero y marzo, probablemente estamos hablando de 60 y depende si son bisiesto. Entonces, aquí también tenemos la posibilidad de poder elegir el número de días. Por default, el sistema pone 90, que es como un promedio, ¿no? De 30 días. Entonces, esa también consideración tenemos que revisar antes de querer pagar lo que es el reparto de utilidades. Sobre todo para aquellos empleados pues, que reciban más de los 3 meses de temas del PTU. En este caso, pues el salario diario por los días. En el caso también de los PTUs, no sé que el PTU es salario promedio del PTU recibida en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué va a tomar? Los días por el salario base de liquidación, sobre todo para aquellos que están dados de baja. Si no existe el salario base de liquidación, entonces el sistema tomará el fijo o mixto, cuando tenemos la base de cotización fija o mixta, va a tomar el salario diario. Y si el colaborador tiene solamente percepción variable, tomará el salario base de cotización parte variable por día. Entonces también lo tienen que tener mucho en consideración. ¿Qué opciones va a empezar a tomar el sistema? Ok, bueno, eso es ya como resumiendo el salario de los 3 meses. Base de cotización fijo, toma el salario base de cotización parte fija.
el base de cotización variable toma el salario base de cotización variable por los días. Y el salario mixto, salario base de cotización parte fija, más el salario parte variable por los días laborados. Para que también lo consideren por el tipo de pago que se le esté haciendo a cada uno de los colaboradores. Y bueno, ese es el resultado del PTU. Eso ya lo voy a ver en sistema. Son pantallas, pero prácticamente lo vamos a ver en sistema. Entonces nos vamos al aplicativo. Voy a hacerlo en un periodo extraordinario, artículo 174. ¿Sale? Si existen acumulados del ejercicio anterior, en ese caso sí, ya revisé, descontamos incidencias, también revisé mis incidencias y sí las vamos a descontar como empresa. Vamos a topar el PTU, así, con base al salario diario y yo lo voy a considerar a 90 días. Y le vamos a dar continuar. Ok, aquí ya me identificó, unos están en negro y otros en grises. El primero que está en negro, ¿recuerdan que Vicente Fernández en el catálogo de empleados, yo le desactivé, o sea, no cuenta con información? Me dice, no tiene activo el parámetro de cálculo PTU en el catálogo de empleados. Y en el caso, aquí voy a revisar, en el caso que pasó con Sara García, pero Sara García igual trabajó 76 días, por lo tanto tampoco le corresponde. Entonces ya vemos que solamente de los 5, 3 trabajadores. El primero porque es el gerente y el segundo porque en este caso trabajó menos de los 60 días. Ahora, ¿cómo hace el sistema el reparto? En este caso, 50% por los días trabajados y 50% por los días laborados. Días trabajados, perdón, y por el salario de vengado. ¿Qué necesitamos saber? El salario de vengado, es decir, cuánto ganó cada trabajador. Sin embargo, también tenemos que considerar primero si tenemos sindicalizados. En este caso, Javier López es sindicalizado. Aquí lo vemos, una S de sindicalizado. Quiere decir que nadie puede ganar más de 144,000 pesos más el 20%. Fíjense a Margarita. Margarita ganó 216,000 y es de confianza, pero su salario de vengado está en 172,000. Ese se va a tomar como base para el cálculo del PTU. Vamos a sacar la calculadora y tenemos entonces que 144,000 por 1.20 nos va a dar los 172,800. Entonces ya Margarita me la está limitando. ¿Por qué? Porque pasa en ese caso tenemos a alguien desindicalizado. Entonces, para que también lo consideren, porque a veces nos han marcado y nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué le pone menos? Entonces buscamos al sindicalizado, si es que lo tienen, y lo está limitando. Entonces, esa consideración también la vamos a ver dentro del sistema. Luego nos dice que se van a repartir el 50% de 50,000. Bueno, ¿saben qué? Lo voy a pasar a Excel para que ustedes lo vean acá. Aquí lo tenía en Excel. Aquí los tengo. Se van a repartir 50,000 pesos. Me dice que el empleado que ganó más fue 91. Aquí no, aquí fueron 144. Entonces, déjenme ver nada más acá porque no actualicé la información. Dice que es sindicalizado, no sé qué me recordar, es Francisco Javier. Javier es el sindicalizado. Aquí está, Javier es el sindicalizado. ¿Cuántos días trabajaron de acuerdo ya los días de PTU? Francisco trabajó 256. Francisco, 256. Vicente, de acuerdo a los acumulados, y Margarita, perdón, Javier y Margarita trabajaron los 365 días del año, 365. En este caso, Javier es el sindicalizado. Aquí, pues ya no vamos a poner las ausencias, ya puse todos los días laborados. Me dice también que dentro de su sueldo, en este caso, el empleado sindicalizado que más ganó fue 91,000, nada más déjenme ver. Ya está. ¿Cuánto gana Francisco? Francisco, ¿cuánto ganó? Francisco en todo el año ganó 71,713,70. 71,713, 71,000.
713.70. Vicente, ¿cuánto ganó? Vicente, a lo mejor ya sacamos nuestro archivo de Excel. Vicente no está, ¿verdad? No. A Vicente dijimos que no, que él, que Vicente no le corresponde, dijimos, ¿no? En este caso, no le corresponde. Aquí vamos a quitar a Vicente. Que Vicente no laboró. Entonces aquí tenemos. Javier, ¿cuánto ganó? Javier ganó 144,000. Una vez que yo saqué mis reportes, le digo, bueno, 144,000. 144,000. Luego, ¿quién tenemos? A Margarita ganó 216,150. 216,150. 216,150. O sea, aquí ya los tenemos. Entonces, me dice que se van a repartir 50,000 pesos. El sindicalizado que ganó más fue 144,000. Por lo tanto, vamos a topar a Margarita. Margarita solamente puede considerarse 172,000 pesos. Aquí tenemos la cantidad. En el caso de Francisco se pasa igual, el sindicalizado se pasa igual y Margarita le empezamos a limitar. Ahora vamos a repartir 50,000 pesos. Quiere decir que 25,000 pesos vamos a considerarlo por los días trabajados y el otro 50 por la cantidad de vengada, ¿no? Lo que se le pagó a cada trabajador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente va a ser una regla de tres, donde yo le voy a decir, vamos a repartir 25,000 pesos, una regla de tres. Si vamos a repartir 25,000 pesos por el total de los salarios, por ejemplo, me va a decir, no sé, por días. ¿Cuántos días se trabajaron en el año? Vamos a ir sacando aquí. Ay, no me deja. Bueno, vamos a sacar aquí la calculadora para irlo sacando. Cerré la calculadora. Ok, aquí está. Vamos a ir haciéndola acá. No sé cómo puedo quitar. Por ejemplo, ¿cuántos días se trabajaron por todos los colaboradores? Al primero trabajó 256. El segundo trabajó 256 más 300. Ay, no sé por qué me está haciendo eso. Voy a borrar todo. 256 más 365 más 365. Quiere decir, ¿por qué no lo hace el sistema? Déjenme ver algo, estoy diciendo mal. 256. Ahora vamos a hacerlo acá. 256 más 365 más 365 quiere decir que son 986 días laborados, que son los que tenemos aquí en la parte superior. 986 días. Entonces, de esos 986 días, yo tengo que sacar el porcentaje de cada colaborador. Bueno, si 986 representan el 100%, ¿cuánto es el 256? Una regla de tres, ¿no? Entonces, 256 por 100. Ay, no sé por qué no lo toma mi sistema, mi teclado. Entonces, aquí lo vamos a hacer manual. 256 por 100. Por 100. Ay, no sé qué está pasando. 256 por 100 entre los 986, pues me va a dar el porcentaje, que en ese caso sería el 25,96. Y así lo voy a hacer con cada uno de ellos para que al final de cada uno de ellos me dé el 100%. Entonces aquí voy a sacarlo por cada uno y la suma de los tres me va a dar el 100%. Una vez que saco el porcentaje, que es el que tenemos acá, lo vamos a multiplicar, en este caso lo vamos a poner por ciento, lo vamos a multiplicar por la suma total del salario devengado, quiere decir de los 388,000, que es igual, aquí los 388,000, pues lo vamos a multiplicar, perdón, el porcentaje que nos salió lo vamos a multiplicar por 25,000, entonces eso que nos dio lo vamos a multiplicar por 25,000. 6,490. Entonces, aquí ya tenemos los 6,490 que le corresponde por los días. Ahora vamos a hacerlo por los sueldos. Igual, sumo el total de mis sueldos, que en este caso es ya topados,
me va a dar 388,000. Igual, vamos a decir que los 388,000 va a ser mi 100%, que es el que voy a repartir entre los 3 colaboradores. Es igual una regla de 3, multiplico los 71,000 por el 100%, lo divido entre el total de sueldos que tuve durante todo el año y me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje lo multiplico por 25,000 pesos y me va a dar la cantidad por importe. Entonces, esto, la suma de la cantidad de días por la cantidad del importe, me va a dar un PTU previo. ¿Por qué previo? Porque lo vamos a topar. Entonces, vamos a ir revisando si vamos a topar o no. Entonces, aquí me dice, bueno, esto es lo que le corresponde, ese es el PTU previo. Vamos a revisarlo en sistema. Ya este cálculo por default, pues el sistema ya lo trae. Aquí está, por ejemplo, me dice que son 6,500 por días, 4,500 por importe, que prácticamente nos va a dar los 11,152. Bueno, aquí a lo mejor tiene más cantidad o menos cantidad, me equivoqué a lo mejor de capturar algún importe, pero aquí ya me está dando el PTU previo. Entonces, es lo que va a ir haciendo el sistema, cómo lo calcula por días y cuánto va a calcular por importe. Finalmente, me va a dar un PTU previo, que va a ser la suma de los días que le corresponde por días y la suma que le corresponde también por importe. Ahora me va a dar ese PTU previo, pero hasta ahí es un PTU previo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si lo vamos a topar o no. ¿De qué depende? Pues de la configuración que nosotros hicimos acá. Sabes que yo lo voy a topar de acuerdo al salario diario por 90. Entonces vamos a revisarlo nuevamente. Entonces, este trabajador, el primer trabajador, ganó 300 pesos. Por 90 días me da 27,000. Quiere decir que en este caso su tope va a ser de 27,000 pesos. Aunque como no rebasa los 27,000 pesos, le vamos a dejar los 11,152 que salió por el cálculo. Siguiente, a este trabajador le va a dar a pagar 18,663. Igual me dice que tiene un salario de 400 pesos, por los 90 días me va a dar 36,000 pesos. Ese sería el tope. Como no nos rebasa, igual aquí le puedo decir, ¿sabes qué? No lo vamos a topar, le corresponden los 18,000 pesos. En caso contrario, si rebasara, me dice, ¿sabes qué? 36,000 pesos es como que lo máximo que le pudieras dar. Y el último trabajador, lo mismo pasaría. Tiene el salario un PTU previo de 20,000, su salario de 3 meses de 40,000, por lo tanto, no rebasa el tope, le corresponde 20,184. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a pagar ya como PTU, que es la columna que tenemos en PTU definitivo. Y finalmente tenemos aquí ya separado cuánto grava y cuánto exenta. Aunque yo tengo empleados dados de baja, porque hace rato veíamos que tenía yo 3 trabajadores, pero como estuvieron trabajadores laborando el año pasado y no eran contratos, no eran eventuales, entonces sí les corresponde el pago del PTU. Por eso aquí podemos ver estatus de baja. En el caso del PTU definitivo, también me va a decir, bueno, cuánto grava y cuánto exenta, que en este caso eran 15 UMAS, la parte que exenta y la diferencia va a gravar. Entonces ya revisamos hace rato el catálogo de conceptos y nos decía que eran 15 UMAS. No recuerdo en cuánto está la UMA. Vamos a ver. Puedo tener aquí a la mano cuánto es de la UMA. No recuerdo el valor. De la UMA. 2026. Es de 117,31. Espero haber tomado el cálculo correcto. Es calculadora. Y si no me equivoco, son 117.31 por 15. Ahí están los 1,759,65, que es lo que está exentando. ¿Y a qué le vamos a aplicar el impuesto? A la diferencia. ¿Sí? Ahorita no nos vamos a enfocar en el impuesto, sino nada más nos vamos a enfocar qué es lo que hizo el sistema con el cálculo del PTU. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta de cómo pudimos obtener toda esta información que nos fue dando el sistema, por qué a unos sí, por qué a otros no, cómo se repartía el 50% por días y el otro 50% por importes. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta?
En lo que van comentando, nada más que me un vasito de agua, pero estoy atenta a sus preguntas. Al parecer no hay preguntas. Entonces, bueno, eso es todo el proceso que nosotros tenemos que realizar para el cálculo PTU. Ahora vamos a ver el tema del impuesto. ¿Qué pasaría? Pero bueno, voy a hacerlo y lo voy a aplicar. Vamos a aplicarlo. Y si ustedes tienen periodos semanales, catorcenales dentro de la misma empresa o quincenales, lo que va a hacer el sistema es que va a calcular a todos los trabajadores que estuvieron durante el año pasado en los diferentes periodos, porque estamos hablando de un periodo extraordinario. Fácil aquí que todos los empleados del periodo, en mi caso nada más fueron 3. Y cerramos. Vamos a suponer que la estamos pagando en mayo. El 20 de mayo estamos pagando o el 15 de mayo. Vamos a suponer que dentro del periodo del 1 al 15 de mayo. Y tenemos, por ejemplo, a Francisco Villa. Vamos a ver sobre recibo. Revisamos, ese es un empleado que ha estado de baja, sin embargo, se le está pagando el PTU correspondiente a los días laborados. Me dice que en este caso graba 9,300 y exenta los 1,759. Y con base en esto, me dice que se le está aplicando, voy a abrir un archivo de Excel. Vamos a suponer que mañana 15 de mayo se está pagando en un periodo extraordinario. 15 de mayo del 2026. De acuerdo al artículo 174, le corresponde un ISR de 1021.91. 1021.91. Y es al trabajador 001. ¿Vale? Siguiente. Vamos a cambiar de trabajador. Vamos con el 3. El 3 le corresponde un impuesto de 2,336.98. 2,336.98. ¿Ok? Y finalmente al último trabajador, que es Margarita Vidal, le corresponde un ISR de 3,037. 3,037.83. Vamos a ver, es el 5. Perdón, es el 4. Porque el artículo 174, nada más para que lo tengamos aquí presente, déjenme ver si tengo aquí una cédula que me pueda servir para mostrarles cómo el sistema lo está calculando. Copia de cálculo del impuesto. Este es 2023, pero déjenme ver si tengo una 2025. Es concepto de ella en el factor de su sueldo. Dice una pregunta. Yo al procesar mi PTU en el promedio PTU recibido últimos 3 años, me sale error al leer los movimientos. Eso es porque puede salir, porque a lo mejor el trabajador no estuvo durante los 3 años, o no hay información en 3 años anteriores. Nada más me puede corroborar si dentro de su empresa tiene información de 3 años hacia atrás, porque entonces quiere decir que yo tendría que saber cuánto se pagó en PTU en 2025, cuánto se pagó en PTU 2024 y cuánto se pagó en 2023. Tiene que ser 3 años, porque es un promedio. Por eso le manda el error, porque no encuentra el tercer año. Bueno, ok, gracias. Entonces, de acuerdo, este es el artículo 174. Esa es una cédula que me va a servir para la parte fija y la parte variable, ¿sale? Entonces vamos a ver cuánto se le está pagando al trabajador. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo está calculando de acuerdo al artículo 174. Vamos a enfocarnos en el trabajador 4, realmente con uno,
podemos ser todos, y graba 18,424,60. Entonces, esta cédula, ahí está, los 18,000. ¿Es cuánto? 18,424. 18,424,60. No sé si esta cédula, esta tabla de ISR esté correcta, pero si no, te lo modificamos. Y su salario base de cotización, el salario base de cotización de este trabajador, déjame nada más revisar, catálogo de empleados, ¿cuánto sería su salario? Vamos, no sé, 300 pesos, o sea, 300 pesos. La parte fija, vamos con la parte fija. Entonces, ¿qué es lo que hace el artículo 174? Espero no equivocarme aquí. Me dice que de acuerdo al sueldo que él gana, que en este caso son los 18,424, y de acuerdo a su salario es de 300 pesos. ¿Qué es lo que hace el artículo 174? Nos dice que tenemos que sacar el impuesto considerado solamente como uso, es decir, el último salario mensual ordinario. Quiere decir que vamos a tomar, por ejemplo, la cuota diaria, que son 300 pesos, lo multiplicamos, en este caso, por los 30 días, porque es del último mes, serían 9,000 pesos. Con base en esto, nosotros vamos a aplicarle las tablas. Vamos a ver si la tabla la tengo actualizada. Vamos a ver las tablas de la empresa. Me parece que creo que es cierto. Tablas de ISR. Gana 9,000 pesos. Entonces, por 9,000 pesos me dice que se supone que cae en el renglón, en este renglón. Nada más que me ver. Sí, el renglón 3. Bueno, tendría que ser el renglón, de hecho, el renglón 3, porque en el renglón 4 ya excede. Entonces, aquí le vamos a decir que es el renglón 3. Más déjenme ver si tengo las tablas actualizadas. Tablas de ISR. En el renglón 3, las voy a modificar manualmente. En el renglón 3, perdón, son las mensuales. Estoy me yendo a las anuales. Las mensuales son 7,168, 7,168,52, 7,168,52, 7,168,52. El límite inferior son que 420,95, 420,95. Aquí una disculpa por no tenerlas actualizadas y el porcentaje 10,88. Pero esta es la que voy a tomar ahorita. ¿Sale? Ya la actualicé y estamos en el tercer renglón. Entonces, al salario, lo que es el USMO, al último salario mensual ordinario, le vamos a aplicar el tercer renglón, porque el cuarto renglón ya vimos que lo rebasa. Entonces, le aplicamos las tablas y me va a dar un impuesto de ISR, de acuerdo al USMO, de 620,22, ya sumándole la cuota fija, multiplicando por el porcentaje, etc. Me va a dar los 620. Luego me dice que tengo que sacar un ISR base especial, que va a ser lo que tenemos grabado del USMO más lo que tenemos de PTU, que en este caso es lo que vamos a ir pagando. Me dice, la base grabada diaria ya lo va a sacar, que en este caso me va a dividir lo que es los 18,000 pesos, lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir entre 365 días. Eso es lo que nos dice el artículo 174. Y posteriormente lo multiplicamos de forma mensual. Me va a dar un importe de 1,534. A esto le sumo el USMO, es decir, los 9,000 pesos, me va a dar otro importe, que van a ser los 10,000. Igual, si no me equivoco, déjenme ver, si no me equivoco, sí, cae en el tercer renglón, cae en el mismo renglón, sería el renglón 3. A ese 3 le vamos a aplicar el impuesto, igual le restamos el límite inferior, el excedente lo multiplicamos por el porcentaje, le sumamos la cuota fija y nos va a dar el ISR mensual especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final? Pues nos vamos a hacer una diferencia de impuestos. Posteriormente sacamos un factor de impuestos, que en este caso es la diferencia del impuestos, que serían los 166, entre la base mensual. Y nos va a dar, de acuerdo al artículo 174, 2004,60. Creo que eso es lo que me dio, 2004,60. Fue Margarita, ¿verdad? Déjenme nada más revisar a Margarita. Si no me equivoqué,
Es que hace ratito no guardé. Ah, no me dio 1,000 pesos. No, pero eso no fue, esa es Margarita. Vámonos con Margarita. Ah, 3,037. ¿Qué me estoy equivocando? ¿Cuánto es del uso? 18,424. 18,424. Su salario diario es de 300. Salario base de cotización. A ver. Vamos a ver su salario base de cotización, catálogo de empleados. Caso de Margarita. A 472,81. 472,81. Vamos a ver si con eso ya se actualizó. Ahí están los 2,000. No, ¿cuánto era? ¿Cuánto tenía ya? Vamos a ver otro archivo. Una disculpa. Vamos a ver otro archivo de Excel, que aquí lo tengo resumido. No, no me da. Algo estoy sumando mal. A ver, salario parte está. Me dice cuánto es la parte grabada para artículo 174. Me dice que la cuota diaria. Y aquí ya no, aquí ya va a caer en otro nivel. Déjenme actualizar la tabla del cuarto nivel para este 2025. Tablas. Ah, pero espérenme, estoy sacando tablas del 2025. Déjenme el sistema. Tablas de la empresa. Tablas de ISR. Tablas mensuales. Y en el cuarto son 12,598. Ahí está, 12,598. Entonces ahí vamos a ver cuánto es la cuota fija. 10,11,68. 10,11,68 y el porcentaje es del 16%. O sea, aquí pues obviamente va a cambiar porque ya cambió de nivel. 14 y el 4. Los 1,900. Probablemente aquí yo no me estoy acercando un poquito porque a lo mejor estoy tomando las otras tablas, pero es como lo está calculando el sistema. De acuerdo, ya aquí nosotros revisamos, déjenme abrir nada más para que ustedes vean el artículo, por acá lo voy a sacar. Artículo 174 de la ley de IESA. Mejor para no estar adivinando ni inventando aquí. Aquí está. Me dice que el artículo 174 de la retención opcional sobre aguinaldo, PTU, primas dominicales o vacacionales, me dice, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificaciones anuales, bueno, lo que ya leíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que es la remuneración que se trate, ya sea PTU, se divide entre 365 y el resultado lo multiplicamos por 30,4. A esa cantidad que se obtenga se va a adicionar el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado, que en este caso es el USMO, por eso saltó saqué el USMO, que perciba el trabajador en forma regular en el mes. Y a eso le vamos a aplicar el procedimiento del artículo 96, que en este caso es que al importe que no salió, le restamos el límite inferior, lo multiplicamos por el porcentaje y le sumamos la cuota fija. Ese impuesto se va a disminuir con el impuesto que corresponda al impuesto ordinario, que ahí estaba yo haciendo las divisiones. Y el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las numeraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna a la tasa que se refiere a la fracción siguiente, que se refiere a la fracción anterior, que lo que vamos a hacer es, se divide el impuesto que no salió entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. Y el cociente se multiplica por 100 y el producto se expresará por ciento, que en este caso era lo que trataba de hacer, pero aquí por temas de la cédula, que no la tengo vigente, pero es lo que hace el sistema prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comparar qué hizo el sistema cuando lo está calculando con base, fíjense, aquí me dio 3,037. De hecho, aquí a lo mejor por algún detallito, algún importe que no puse correctamente, son 2,900. Prácticamente casi me lo está dando. Aquí están los 3,037. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos? Nada más déjenme aquí eliminarlo, porque a lo mejor no lo quiero calcular aquí.
Nada más déjenme aquí poner el tema del reparto de utilidades como columna para eliminarlo. Reparto de utilidades. Aquí está el 5, lo pasamos del lado derecho. Vamos a ver. A lo mejor no lo queremos hacer en un extraordinario. O sea, aquí vamos a eliminar, borrar importes. Voy a decir que sí. Y listo, ya se eliminó. Entonces, vamos a calcular la nómina, así nada más, todos los empleados van a aceptar. Y que eliminen los importes, porque ahorita lo que quiero hacer es calcularlo. No vamos a hacer nada. Y ahí está, ya está en ceros. Ahora quiero aplicarlo en la quincenal. En la quincenal vamos a desplegar la prenómina, vamos a suponer igual que estamos el 1 al 15 de mayo, vamos a calcular la nómina. Ahorita no quiero aplicar el PTU porque quiero que vean el tema del impuesto. ¿Cuánto le corresponde a estos colaboradores si lo hacemos de esta forma? Probablemente no hay un cambio, probablemente sí. Vamos a hacerlo, nada más déjenme agregar para verlo de forma más rápida el impuesto. Les vamos a ir a las deducciones. Y nos vamos a ir al ISR. El ISR mes es el que se calcula, ISR mes. Pasamos del lado derecho para visualizarlo de una forma más rápida. ISR mes, nada más déjenme también agregar el ISR artículo 174 para que veamos las diferencias. ISR artículo 174. Ahora sí. En este caso, estoy en un periodo quincenal. Si me voy a mi catálogo de conceptos, vamos a ver cómo el sistema, en mi concepto número 25, en PTU, en el caso del importe 1, va a ser al artículo 142, ¿sale? Entonces, igual, vamos a procesos, PTU, vamos a repartir los mismos 50,000 pesos, si existen acumulados, con las mismas características que hicimos en el periodo extraordinario. Y le damos a aplicar. Ya ahorita ya no voy a revisar, pero prácticamente lo mismo, la misma cantidad por días, la misma cantidad por salarios. Le damos a aceptar. Y no quiero ver la bitácora, de momento no. Aquí sí les recomiendo que ustedes la ejecuten para que la manden. Y aquí están los 3,037 que nosotros teníamos en el archivo de Excel. Vamos a ver el archivo de Excel. Ahí está, los 3,037. En el caso del otro trabajador, 2,326 y nos falta el colaborador 1. Entonces vamos a ver aquí en el sobre recibo. ¿Ok? La consideración que aquí solamente me está aplicando para los que son vigentes. Entonces está más también para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿qué pasa si en este caso vamos a eliminar otra vez? Vamos a borrar importes, reparto utilidades, porque ahora lo voy a hacer de acuerdo al artículo 74, si no me equivoco. Entonces vamos a irnos al catálogo de conceptos. Vamos a cambiar aquí, que no lo vamos a calcular con base en el artículo 142, sino con el otro artículo, el del periodo. Entonces vamos a ver ISR, base grabada. Vamos a guardar. Ahora sí, vamos a procesos, PTU, la misma cantidad. Antes de calcularlo, fíjense cómo aquí Javier tiene 475,67. 475, 475,67 de ISR mensual y Margarita 584,60. 584,60. Ahí está, tenemos ellos dos. Ahora sí, procesos, PTU, vamos a repartir la misma cantidad
y le vamos a dar continuar. Y le vamos a dar a aplicar. Sacamos. Y fíjense cuánto le toca no le toca el artículo 174 porque dije, lo vas a tomar con base en este. Entonces le toca 4078.34. 4078.34 y en el caso de Margarita le tocan 4612.42. Entonces, si lo hacemos por separado, de acuerdo al artículo 174, más las percepciones, le corresponde un impuesto de 2.800. Si nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de Margarita, le corresponde un impuesto, si lo hacemos por separado, de 3.600, pero si lo juntamos en el mes, como va a caer en otro renglón del impuesto sobre la renta de la tabla, entonces por eso le sale más alto. Entonces solamente son consideraciones que nosotros sí quisiéramos mostrarles para que lo consideren y lo tengan en cuenta. Hasta aquí no sé si tengan una duda, pregunta, prácticamente con eso estamos terminando el tema del cálculo del PTU. Importante pues tener siempre las consideraciones presentes que les acabamos de mostrar, pero no sé si entonces hay alguna duda o pregunta que ustedes quieran abarcar y si no, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Vamos a esperar aquí tantito, si hay algunas. Aquí ya la contesté. Adelante. Estoy viendo los acumulados y no están integrando las vacaciones. Las vacaciones en el tema de días o en el tema de percepciones. A ver, en el catálogo en percepciones. A ver, revisa si en el catálogo de conceptos. Vamos a revisarlas. En las vacaciones. Debe de ser las vacaciones. Vacaciones a tiempo. No venía, ok. El importe total. En mi caso sí las trae. Probablemente, como le comentaba, a lo mejor, no sé, se modificó, algo pasó, ¿qué es lo que le recomiendo? Entonces, seleccione el PTU y lo pasa del lado derecho. Una vez que tenga eso, recuerde respaldar la empresa, siempre respaldar, y después ejecuta la utilería de reconstrucción de acumulados, porque si hace el cálculo del PTU en este momento, no va a considerar las vacaciones. Entonces, una vez que lo asigne, viene aquí, hace la reconstrucción de acumulados y ya se va a sumar al total de las percepciones para PTU. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vemos cómo afecta si lo hacemos en un periodo normal. Podemos seleccionar artículo 74, déjame nada más no me equivocarme con el tema de los artículos. Sí, adelante. Es artículo artículo 96, sí, artículo 54. En el caso del periodo extraordinario, bueno, mientras va comentando la pregunta, en el periodo extraordinario se puede, no, ya en un periodo extraordinario ya se toman todos los empleados de los diferentes periodos. Es lo que hace el sistema. ¿Por qué? Porque va a repartir el total entre todos los colaboradores, ya sean semanales o quincenales. Gracias. No sé si hay alguna otra duda o pregunta.
Ok, no, mientras no hay preguntas, pues les agradecemos muchísimo su atención. El objetivo del día de hoy, pues, es ver qué consideraciones nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que es el cálculo del PTU en el sistema. Resumiendo muy a grandes rasgos, ya nada más para retomar, pues es ver a qué colaboradores les corresponde el cálculo del PTU. Si tenemos colaboradores que son sindicalizados, si en el caso de que sí les corresponde o no, pues habrá que considerar si laboraron más de 60 días, si no son contratos eventuales, y también revisar que colaboradores que son y que si les aplica o no les aplica por el tema de que es algún gerente o no. Catálogo de empleados. Catálogo de conceptos, pues revisar dentro de cada una de nuestras percepciones si acumula o no acumula para PTU. Y por último, en el catálogo de empresas, pues revisar qué concepto es el que vamos a utilizar, que en este caso el catálogo pero el concepto de reparto de utilidades, ver cuánto graba y cuánto excede. Y al momento de hacer el cálculo del PTU, si lo voy a hacer en un periodo extraordinario, va a ser artículo 174 y si es el artículo 142, y si es el artículo, es el periodo semanal, quincenal, va a tomar el ISR del periodo. Pues si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo el día de hoy, pues que hayan optado por tomar este curso. Esperamos que sea de gran utilidad para ahorita que viene el cálculo. Recordemos que para personas morales, pues se presentó en marzo la declaración y estamos abril y mayo, todavía estamos en días. Y para personas físicas, pues hoy tenemos mayo y tenemos junio, ya que se presentó pues a más tardar el 30 de abril. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedamos pendientes. Recuerden que pues estamos promoviendo varios cursos de los sistemas y bueno, hoy nos tocó precisamente el tema del PTU en Compact y nóminas. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.